Ciencia de la fertilidad. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de este podcast Ciencia de la Fertilidad. Les recordamos que este podcast pertenece como parte del programa académico de la Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción. Yo soy la doctora Mónica. Y yo el doctor Alejandro, y nos complace nuevamente que estén con nosotros. El día de hoy, como les hemos mencionado en el transcurso de estos episodios de podcast, la Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción no solamente tiene la parte de fertilidad, tiene secciones de interés hablando endocrinología, genética, anticoncepción, andrología, y un tema muy importante por el cual tenemos una super invitada el día de hoy, la doctora Ceci, es la parte de menopausia. Ustedes van a decir, ¿van a hablar de menopausia? Sí, vamos a hablar de menopausia, ya que, aunque no lo crean, a veces la correlación que existe en pacientes con un diagnóstico de falla ovárica prematura tiene que ver mucho con menopausia. Y no solo eso, Moni, no solo a nuestra invitada, es que también hay mucho mito acerca de la menopausia, mucho mito, miedo, el chisme es el que dirán. ¿Cómo ves, Moni? Sí, justo. Y es que una de las cosas que tenemos que tener como muy en claro es que cuando hablamos de reproducción, cuando hablamos de las hormonas, siempre hablamos de un ciclo menstrual, ¿no? O sea, siempre hablamos de una cantidad de estradiol, de hormona folículo estimulante y de la ciclicidad de las mujeres. Entonces, nosotros siempre tenemos que tener en cuenta que va a haber un momento en donde esto se va a acabar, ¿ok? Ya no va a haber más porque las mujeres, desgraciadamente, tenemos esta parte, un reloj biológico que va a tener un stop. Y entonces cuando se acaba, puede ser que te vaya muy bien o que te vaya muy mal, ¿no? Y entonces ahí justo es donde entran los expertos como Ceci, que es, o sea, ella es una expertaza de la menopausia, en donde no todo el mundo va a ser candidato a una terapia, pero sí hay unas partes muy importantes que debemos de cuidar y sobre todo de enseñarle al médico general, ginecólogo, endocrinólogo, al que va a ver a esta paciente, la importancia de no tenerle miedo a los tratamientos de la menopausia. Y entonces, creo que por donde vamos a empezar es... Primero, gracias. Muchísimas gracias, ¿no? Al contrario, muchísimas gracias a la Asociación Mexicana, a ustedes obviamente por esta oportunidad de hablar. Exacto, como ya mencionábamos, dentro de la asociación tenemos las secciones de interés y pues dentro de las secciones de interés está la de ginecoendocrino y la de menopausia. Entonces, hablar que la menopausia es una etapa de la vida reproductiva de nuestras pacientes, es la etapa final, pero finalmente sabemos que aproximadamente 30 años de nuestra vida vamos a estar transitando en esta etapa, ¿no? O sea, un tercio. Un tercio. Nuestro promedio de vida en nuestras mujeres mexicanas es 86, 87 años y la edad promedio de menopausia en nuestras mujeres por raza, por etnia es a los 47, 49 años. Entonces, por lo menos 30 años vamos a estar... Sí, es un tercio de nuestra vida. Y que actualmente, ahorita que dices, las mujeres no son las mismas de hace 30, 40 años. Ahorita actualmente una mujer de 50 años sigue haciendo su actividad normal y todo normal. Entonces es una consulta y que las pacientes le tienen miedo a esta etapa de la vida, ¿no? Sí, o sea, como que hablan siempre de mitos y de calidad de vida y de que en cuanto te llegue la menopausia te vas a hacer vieja, ¿no? Ese es el primer concepto que tenemos, ¿no? O sea, que está mal, ¿no? Para todos. Yo empezaría así, ¿qué es la menopausia? ¿Qué es el climaterio? Y me gustaría un poco también que te salgas en tu experiencia, porque sé que eres experta en la parte de endocrino, en menopausia. ¿Qué es para ti la menopausia? ¿Cómo ves ahorita a las mujeres en la etapa de menopausia o climaterio que se conoce? Sí, pues fíjate que a mí me gusta mucho y siempre que tengo la oportunidad de hablar en un foro de menopausia, me gusta decir que es una etapa crítica. Es una etapa crítica de la vida reproductiva de nuestras pacientes porque es una etapa donde vamos a tener muchos cambios endocrinos, cambios metabólicos, cambios psicológicos, cognitivos, sexuales, por supuesto, y que afecta de manera importante, como ya decía Moni, pues la calidad de vida, ¿no? Algo que decías tú ahorita muy importante. Nuestras mujeres actualmente a los 55 años somos mujeres que estamos trabajando. Somos asistentes médicas, enfermeras, doctoras, estamos laborando, profesoras, o somos mamás, o sea, somos amas de casa. Entonces, una paciente a los 55 años con bochornos, sudoraciones nocturnas, tiene una afectación importante de su calidad de vida y por eso es pues tan importante
hablar primero de qué es la menopausia y después hablar de las opciones de tratamiento, ¿no? Porque va a haber pacientes, como dice Moni, ¿no? A las que les va súper bien y no tienen ninguna molestia, solo dejaron de arreglar. Pero hay otras pacientes que de verdad sufren, ¿no? Con los bochornos y las sudoraciones nocturnas. Y estos te pueden durar hasta 7 o 10 años. ¿Qué porcentaje de las pacientes que dejan de menstruar o entran en la menopausia tienen síntomas o saben? Claro, sí. Por ejemplo, los bochornos y las sudoraciones nocturnas es nuestro principal motivo de consulta en médicos de primer contacto. O sea, no estamos hablando de ginecólogos o de biólogos de la reproducción. O sea, el médico general que atiende a pacientes de primer contacto, hasta el 80% de las pacientes en menopausia pueden tener bochornos y sudoraciones nocturnas. Y es el principal motivo de consulta, ¿no? Ok. Sí, justo quería, hacer como un como breve comentario de cuando hablamos de que la paciente que tiene menopausia o que está en climaterio, ¿no? Porque ahora decimos como toda esta etapa de transición, el bochorno es lo más llamativo, ¿no? Uh-huh. Porque puede ser la mujer que tiene un bochorno, o que ya tiene un trastorno vasomotor, que ese es el nombre médico, que es intenso y que va a ser un motivo de consulta, va a ir por eso, ¿no? Pero claro, no todas van a ser tan intensos, ¿no? O sea, sí. ¿Y qué es lo que yo tendría que cuidar? O sea, ¿qué es lo que primero que tú piensas cuando llega una mujer que tiene 50 años? O sea, ¿qué es lo que le tienes que evaluar? ¿Qué es lo que tienes que ver? Claro, fíjate que es el principal motivo de consulta, ¿no? No es el único. Entonces, pero es un momento de oportunidad. Si la paciente llega a nuestro consultorio por bochornos y sudoraciones nocturnas, le tendríamos que hacer aprovechar el momento, la visita, y hablarle de que la menopausia le puede afectar, por ejemplo, o puede incrementar el riesgo cardiovascular. Okay. Puede ser que estas pacientes tienden a tener un incremento de peso mucho más acelerado y en la paciente que tiene la misma dieta y que hace el mismo ejercicio, empieza a subir de peso, puede tener mayor riesgo de disminución de la densidad mineral ósea, de osteoporosis, de demencia. Entonces son como muchos los síntomas que se pueden asociar a estas pacientes. Entonces, ahorita lo acabas de decir, Ceci y Moni, es que la menopausia no es una transición, o sea, todo lo vemos como, es que ya estoy menopáusica, estoy sudando. Me tenía que pasar. Cambios en mi estado de ánimo, mi carácter, me enojo, lo del peso. El ceder las hormonas cuando entra la menopausia es un cambio en la mujer en todos los aspectos. Claro. O sea, motivo por el cual tienen que ir con un especialista. Claro. ¿No? Claro. O sea, me acabas de decir, tienen riesgo mayor de infartos, exacto, tienen riesgo de osteoporosis, tienen cambios en cualquier sistema. Entonces, lo primero es no tenerle miedo a esa etapa de la vida, ¿no? A pedir una consulta, una valoración. Una consulta. Y es que nosotros como que acostumbramos a decir, pues es normal, estás menopáusica. O sea, exacto, es hasta despectivo. Sí. O sea, puede ser hasta despectivo decir, pues estás de mal humor porque estás menopáusica. No. Y se la creen las pacientes y sobre todo, pues dicen, bueno, pues es normal, estoy menopáusica. No, no es normal, o sea, aparte de que no es normal, hay muchas opciones de tratamiento, ¿no? Y fíjate que hay algo importante. Hay muchísimas campañas de concientización respecto al cáncer. Okay. Cáncer de mama, cáncer cervicouterino, yo siempre les digo, cáncer de ovario nos falta concientizar más, ¿no? En mujeres jóvenes, por ejemplo, pero la menopausia, las mujeres que tienen ya menopausia establecida, el riesgo cardiovascular les aumenta mucho. Muchísimo. Nos infartamos más que el riesgo potencial de tener cáncer. O sea, es mayor. Yo siempre lo decía cuando hablamos de infertilidad, es más, hay más pacientes con infertilidad que a veces algún tipo de cáncer, pero siempre el cáncer llama la atención, ¿no? Claro. Pues ahorita, como dices ahorita, o sea, esa paciente que no se siente, cuando dicen que no es normal que alguien tenga dolor en la menstruación, exacto, es lo mismo. Claro. No es normal que una paciente viva con cambios en su estado, como tal de menopausia, de bochornos y eso, y que digan, no pasa nada, tienes que ir a consulta, ¿no? Claro. La realidad, ¿no? ¿Y cuántas de estas pacientes que llegan a un consultorio, o sea, tú eres especialista en esto, ¿no? Entonces, vas a tener un poquito de más sesgo, pero en realidad en la vida diaria, ¿cuántas de estas pacientes que tienen 50 años llegan diciendo, oigan, yo estoy en la menopausia, tengo un trastorno o quiero que me traten esto? O sea, ¿sí llegan pidiendo ayuda o normalmente sí? No. Sí, bueno, fíjate que yo creo que sí, como bien dices, está un poquito como complicada la pregunta, porque, por ejemplo, yo en la mayoría de mis pacientes, pues sí pueden ser a lo mejor un 70% pacientes con menopausia, porque es como mi área de oportunidad, ¿no?
pero creo que son poquitas las pacientes que piden consulta o que acuden a consulta, Ahorita, ¿no? ¿podríamos saber qué porcentaje de que en una paciente que tiene síntomas, cuánto tiempo tarda en recibir un tratamiento hablando de menopausia? Sí. No sé, me pregunto. Como el journey de la menopausia. O sea, Es un como el decir, por viaje ejemplo, de la menopausia. paciente empezó con síntomas y que llegue y te diga, oye, es que desde hace un año tengo síntomas, Sí. no duermo, tengo bochornos, la parte sexual, tengo Claro. resequedad vaginal. Un año tardaste en llegar. No lo Sí. sé si existe un dato, pero sí me imagino Fíjate que que hay una clasificación que nosotros utilizamos que es la clasificación del Straumas 10. Es una clasificación que utilizamos a nivel internacional y nos habla de etapas de cambio, ¿no? De cambios hormonales, de cambios clínicos que podemos encontrar en nuestras pacientes. Entonces hay una etapa que se llama transición a la menopausia. En esta etapa de transición a la menopausia, la paciente todavía regla, o sea, tiene periodos menstruales, empiezan a hacerse un poquito como irregulares, pero es en esta etapa donde la paciente empieza a tener los bochornos y las sudoraciones nocturnas. Pero como sigue reglando de manera irregular, volvemos al mismo tema, ¿no? Es la falta de información de, oye, ya tienes la edad promedio, 49, 50 años, ya tus ciclos menstruales empezaron a ser como irregulares y aparte tienes el climaterio, bochornos, sudoraciones nocturnas, resequedad en la piel, caída del cabello, disminución de la libido, sí necesitamos ayuda. La etapa de transición a la menopausia puede ir desde 1 hasta 3 años en la que se presentan estos síntomas, ¿no? Ok, es importante. Sí. Oye, Ceci, y tenemos, yo sé que poco tiempo y es un tema muy amplio, pero sí me gustaría que entremos directo a la parte del tratamiento. Claro. Creo que después de los anticonceptivos, todo el tratamiento de terapia de reemplazo hormonal es un mito, tabú. La amiga, a mí me dijeron, no lo quiero el tomar, curandero. me va a dar cáncer, ¿qué otra cosa? Voy a subir de peso, ¿tú cómo ves el tratamiento? O sea, dime. Yo quiero decir una cosa antes de que nos conteste Ceci esto, y es que hasta parece que nos pusimos de acuerdo, ¿no? O sea, de Sí. que hoy, en este segundo módulo de los podcasts, hemos estado hablando mucho de cómo los ensayos clínicos aleatorizados de repente no se parecen a la vida diaria, ¿no? Ujú. Y creo que justo eso le pasó a la menopausia. O sea, Con el estudio. hay un estudio muy grande de hace muchos años con unas dosis muy diferentes, con unas mujeres totalmente distintas, que dijo, frenen el estudio a la mitad, y entonces una publicidad muy grande en medios que lo único que decían es, un estudio de menopausia en tratamiento de la menopausia se frenó por completo porque había más muertes. Pues todo lo que dicen, y entonces automáticamente todo el mundo cae en pánico. Claro. Y las recetas, Pum, se fue. pum, para abajo, 80% menos. Sí. Entonces, Hoy, dices, la sí, realidad. la realidad. ¿Qué opinas de la terapia, no? Para que nos Sí, escuchen claro, eso. ¿no? Aparte, pues fíjate que retomando, ¿no? Si yo creo que de 5 pacientes que yo tengo, si tengo 3 con terapia de reemplazo hormonal, me cuesta muchísimo trabajo. O sea, el poder de convencimiento de la información, de transmitirles a las pacientes, pues los nuevos estudios, las nuevas revisiones, lo que tenemos en cuanto a nuevas formulaciones, porque ya el estudio que mencionábamos, ¿no? De hace 20 años, pues no se utilizan actualmente las mismas formulaciones, los mismos medicamentos, las mismas vías de administración, de tal manera que no es aplicable a nuestra población actual. Pero nos sigue costando mucho trabajo por, obviamente, estos mitos, pues, obviamente todavía ideas respecto al uso de la terapia hormonal y el riesgo de cáncer o el riesgo de infartos o el riesgo de eventos traumoembólicos. Pero la realidad es que actualmente sabemos que la terapia hormonal de la menopausia, pues, ofrece muchas ventajas. Ventajas, por ejemplo, está demostrado que hay una disminución en el riesgo de enfermedad de Alzheimer, de demencia, disminución en la resorción ósea para que estas pacientes pues no tengan osteoporosis a largo plazo. Obviamente el estradiol, los estrógenos, la progesterona que utilizamos actualmente tienen ya mayor seguridad, ¿no? La progesterona, por ejemplo, que actualmente utilizamos, pues es menos trombogénica que la utilizada en el estudio dicho, ¿no?
Oye, y Ceci, esto se me hace muy importante porque pues este podcast lo ve, o sea, pacientes, lo ven estudiantes, lo ven médicos, en formación de ginecología, en formación de biología de la reproducción. Y una de las cosas es, vamos a desmitificar el WHI. ¿Por qué lo frenaron? Cuéntanos por qué lo frenaron. O sea, cuéntanos la historia de este estudio porque mucha gente no lo sabe. O sea, yo creo que en el Esperof, que es nuestro libro de endocrinología, nuestra Biblia, sí hay un capítulo gigantesco en donde te lo explican, pero mucha gente no se ha detenido a leerlo. Sí, claro. Sí, bueno, el estudio WHI, que es el famoso estudio del que estamos mencionando, es un estudio que tiene más de 20 años, en donde hicieron 2 grupos de pacientes. A un grupo de pacientes se le administró terapia con estrógenos equinos conjugados, solo terapia estrogénica, y al otro grupo se le administró terapia combinada, específicamente estrógenos equinos conjugados y acetato de medroxiprogesterona. Siguieron a las pacientes y tras 20 años lo que se ha analizado es, uno, que las pacientes pues ya per se traían factores de riesgo, ¿no? La edad de las pacientes que se utilizaron para el estudio, diferentes factores. Pero lo que observaron es que, bueno, empezaron a tener datos o nuevos casos de cáncer de mama, nuevos casos de eventos tromboembólicos, pero lo que más sonó y que salió obviamente en las publicaciones y que hizo que se detuviera el estudio fue el riesgo de cáncer de mama, ¿no? Después de estos 20 años, pues se ha analizado que en los 2 grupos, sí en el grupo de la terapia combinada fue donde se tuvieron como más efectos adversos, ¿no? Y actualmente sabemos que, por ejemplo, el riesgo más elevado pues estuvo más en asociación con el acetato de medroxiprogesterona, que fue la progestina que se utilizó. Actualmente pues utilizamos progesterona natural micronizada, que es menos trombogénica y que junto con la hidrogesterona pues es la que tiene como el menor riesgo de cambios a nivel de la mama, ¿no? Uh-huh. Obviamente, justo retomando tu comentario, siempre que nosotros tenemos una paciente con bochornos, con sudoraciones nocturnas, que ya le hice sus escalas de evaluación, ya dije, esta paciente necesita terapia, tengo que hacer además pues un protocolo de estudio, un examen de mama, ¿no? O sea, si es una paciente de más de 40 años, por supuesto, sí o sí, tiene que tener un examen de mama, una mastografía que me permita, antes de que yo le inicie la terapia hormonal de la menopausia, evidenciar que mi mama no tiene ningún problema, ¿no? Uh-huh. Y con esto, pues, iniciarle con seguridad el tratamiento, ¿no? Ahora, perdón, lo que también sabemos actualmente del WHI es que incluso el análisis del estudio fue hecho por médicos que eran como cardiólogos, ¿no? También ahí se han desatado ya muchas cosas. Otra, el mayor número de eventos fue más bien en relación a los eventos tromboembólicos, no el riesgo, no los números de casos de cáncer, pero se detuvo en ese sentido, ¿no? Entonces, Ceci, terminando esa parte que mencionas, para que la gente se lleve algo, ¿a partir de qué edad se puede dar terapia de reemplazo? Si existe, ¿verdad? Claro, sí. ¿Y cuánto es el tiempo máximo que se puede utilizar? Y la edad máxima, ¿no? La edad y quitar todo si no hay factores que no produce cáncer y cosas por el estilo. Claro, sí, es súper importante. Actualmente sabemos, y en todos los congresos, y lo que sabemos actualmente es que hay algo que se llama ventana de oportunidad. Entonces, si yo tengo mi paciente y tiene menos de 10 años de haber iniciado su menopausia, a partir de la fecha de la última regla, que ya tiene un año de no tener menstruación, es cuando decimos que está establecida la menopausia. Si tiene menos de 10 años de haber iniciado su menopausia o la paciente tiene menos de 60 años, a esa paciente yo le puedo administrar con seguridad, ya estudiada, la terapia hormonal de la menopausia. Ahora, no le puedo dar la terapia y dejarla ir y decirle, tenga su medicamento, váyase y la veo en 5 años. No. Claro. ¿Por qué? Porque, y aparte sí hay que decírselo, porque sí pasa, ¿eh? O sea, sí. Seguro se sienten tan bien que se les olvida. Justo eso pasa. Ay, sí. La paciente se siente tan bien con el medicamento que, te lo prometo, a las 4 semanas viene y dice, doctora, o sea, de verdad estoy súper bien, ya mejoré en tantos síntomas. Y ya después ya no regresa. Entonces hay que decirle que tiene que tener como una paciente diabética, una hipertensa, un seguimiento. Exacto. Entonces, cada año su perfil de lípidos, su examen mamario, yo la reviso, le hago su examen mamario, le hago su mastografía, le hago su perfil de lípidos, veo que las hormonas no me estén modificando ahí el colesterol, triglicéridos, le controlo el peso, la mando a hacer ejercicio, que no fume, por supuesto, le hago su ultrasonido pélvico, porque si esta paciente tiene útero,
tiene que tener estrógenos y además progesterona, para evitar que el estrógeno no me estimule el endometrio. Si mi paciente ya no tiene útero, pues estoy ahí como que me puedo ir como gordita en tobogán porque ya le puedo dar el estrógeno. La realidad es que hay bien poquitas causas en donde estén contraindicada la terapia de reemplazo hormonal, porque por lo que me dices hay para todo tipo de pacientes. Sí. ¿No? O sea, la realidad son bien poquitos las pacientes que no le podríamos dar terapia de reemplazo hormonal. Sí, justo lo platicábamos con Moni en una mesa, ¿no? Son poquitas las contraindicaciones, ¿no? Las contraindicaciones sería una paciente que tenga un sangrado posmenopáusico no estudiado, una paciente que tenga ella el antecedente de cáncer de mama. A esa paciente no le puedo dar. Si tuvo su prima, su tía, su vecina, o sea, a esa paciente sí le puedo dar, no pasa nada. Es el más clásico. O sea, es que mi tía, mi prima, así, mi comadre tuvo cáncer de mama y no, pues no importa. Ajá. Yo tuve cáncer de mama, no lo puedo tomar. Pero si es una familiar, aunque sea cercana, lejana, no importa. Cáncer de mama, enfermedades hepáticas, insuficiencia hepática, cirrosis hepática, porque muchos de los medicamentos se pueden metabolizar o se metabolizan a nivel hepático. Y antecedente de eventos tromboembólicos, ¿no? Si la paciente tiene antecedente de BC o una trombosis venosa profunda, en esos casos sí estaría contraindicado. Y pues también mejoramos mucho la adherencia de las pacientes con las vías de administración, que son diferentes, muchas, claro. ¿no? O sea, la verdad es que hay para todo tipo. Oye, antes de que platiquemos de las vías de administración, que es de las cosas más nuevas que creo que han salido en climaterio y en menopausia, yo quisiera hacerte una pregunta, una consulta. ¿Qué pasa con estas mujeres? Porque eso siempre me ha causado, o sea, las guías dicen, ¿no? Y eso es todo lo que hemos venido platicando. Las guías dicen 5 años si tiene útero y 7 años si no tiene útero. Oye, pero no todas son iguales, ¿no? Claro. A lo mejor hay una mujer que con 2 años que le des la terapia, listo, salió, ¿no? O sea, está bien, ¿no? Pero ¿qué pasa con esta mujer que ya cumplió su tiempo máximo? Le empiezas a disminuir las dosis y no puede, o sea, porque el trastorno vasomotor regresó, porque no puede dormir, porque tiene depresión. ¿Qué hacemos con ellos? O sea, ¿se puede? ¿No se puede? ¿Qué hago? Claro. O sea, le doy la bendición y le digo, señora, ya se acabó, o sea, ya no hay más. Suelta el chocolate. Ajá. No, esta es una súper pregunta y volvemos a retomar. El WHI ya no se aplica en nuestra población actual. Del estudio del WHI y por los componentes que se utilizaron, se obtuvo este patrón de 5 años y le doy terapia combinada, 7.5 años y es solo terapia estrogénica. Pero eso aplicaba para estrógenos equinos conjugados y acetato de medroxiprogesterona. Actualmente, pues tenemos otras formulaciones, nuevos medicamentos, mucho más seguros, y lo que tenemos actualmente, de acuerdo a las sociedades norteamericanas, a las europeas, es que la terapia puede ser continua, o sea, no hay como un límite, no es como da 10 años y ya se la quito. O sea, si la paciente está en control, está en seguimiento, viene a sus chequeos, se siente bien, puede seguir con la terapia el tiempo que ella lo requiera, ¿no? Eso es súper importante. Sí, súper importante. Súper importante para todos. Hay que individualizar. Y ahora sí, o sea, pues sí, platícanos qué hay de nuevo, ¿no? O sea, porque es o sea, yo siempre he dicho que la pirámide poblacional se invierte, ¿no? O sea, porque cada día vamos a tener más mujeres en esta edad. Algo que quiero decir rápido, aprovechar. Aún no podemos regenerar el ovario, aún no podemos detener pero ya estoy el reloj biológico, o sea, eso es lo que quiero que sepan, o sea, toda la gente quiere rejuvenecer, lo vemos en la piel, el pelo, las mujeres, cenas, de todo. No existe hasta el momento una forma. Entonces, tenemos que afrontar las cosas como son. Y como dices, Moni, la pirámide se está invirtiendo. Sí. Hay mayor pacientes que van a necesitar terapia. Está súper. Fíjate, estamos en el año 2024. Para el año 2035 se calcula que 1 de cada 3 mujeres vamos a estar sí o sí en menopausia temprana o en menopausia tardía. O sea, está bien interesante que de verdad pues digo, a mí porque me gusta muchísimo, datos, me lo voy a aprender. Pero imagínate, 2035, 1 de cada 3 mujeres mexicanas vamos a estar en alguna etapa de la menopausia. Y bueno, hablando de las vías de administración. Ya voy a estar por ahí. Vamos a estar, amiga. Pues hay muchas vías de administración, ¿no? Desde la nasal, oral, transdérmica, hay anillos. En México, ¿qué tenemos? ¿No? Porque eso es lo que dice la literatura. Sí, en México, sí, por ejemplo, de repente había parches y después ya no hubo.
los que sí conseguimos, terapia oral y terapia transdérmica, ¿no? La terapia oral, la única desventaja es que pues se metaboliza a nivel hepático. Entonces me puede condicionar un mayor riesgo de dislipidemia, ¿no? En mis pacientes. Pero ahora, aunque no hay estudios que tengan una evidencia así muy fuerte, sí la terapia transdérmica pues tiene muchos más beneficios, es mucho más noble para la administración, más cómoda de la paciente y puede ser en cremas, en aerosoles, sí, en geles transdérmicos y la paciente se los puede aplicar sin ningún problema todos los días por la mañana sin ningún problema. Creo que antes, no sé qué vas a decir. Es que me voy a meter un tema, pero... A ver, yo solo quiero decir que al final de cuentas, pues, para cada rama del ciclo menstrual, yo sí creo que el ginecólogo, nosotros, los especialistas, los biólogos, somos los que mejor entendemos el ciclo menstrual y las hormonas, ¿no? Nosotros sabemos qué se necesita. Es un tema importante porque no voy a hablar de la parte de ahora de los pets. Que en la realidad sí hoy, por ser la asociación y lo que tú, no están aconsejadas por las sociedades porque no hay control. O sea, sé que voy a tener mis enemigos, no me importa. Sí. Pero si me estoy dedicando a esto, de hacer bien las cosas, ¿estás de acuerdo? Sí. Que nosotros somos los expertos en saber cómo funciona el ciclo y si hay pacientes que no van a necesitar unas hormonas más que otras, ¿no? Entonces, es lo que tú dices, o sea, hay diferentes vías de administración, cada paciente es diferente, hay diferentes dosis, hay pacientes que necesitan 2 años, hay gente que necesita 5 años, o sea, la realidad es que en este tema también se individualiza a las pacientes. Sí, es correcto. Creo que justo hacia allá, sí, hacia allá iba, pero es que tú y yo estamos conectados, ya lo sabes. Que es mejor 100 veces que tengan una terapia hormonal bien establecida por un experto a que se tomen la pastilla que les dio la vecina, la crema que les recomendó el primo, el médico funcional, sí. o que caigamos en esta falsa mercadotecnia de las hormonas. O sea, sí, dilo. Si yo sé cómo funciona la teoría de las 2 células, si yo sé cómo funciona la edad, si yo sé cómo funciona el estrógeno, no me vengan a decir que toda paciente necesita andrógenos. Claro, sí. O sea, ¿con qué cara se atreven a decir eso? Y me pueden decir, lo podemos de evidencia, pero es la realidad. O hormona tiroidea también, exacto. O sea, que no es una pizquita de sal, una pizquita de limón, o sea, claro, no va así, ¿no? Por eso hay tanto mito, por eso la gente le tiene miedo, por eso la gente no sabe. O sea, sí, y fíjate que es muy importante porque uno individualizar a las pacientes, ¿no? La terapia hormonal de la menopausia sí les va a mejorar muchos aspectos a nuestras pacientes. Uno de los aspectos que sí también va a mejorar y que yo siempre me gusta mucho mencionarlo porque además no es muy tocado, si nosotros no se lo preguntamos a la paciente a veces ni nos los dice, es la cuestión de la sexualidad, ¿no? La disminución de la libido. ¿Le va a mejorar con la terapia hormonal de la menopausia? Sí, le va a mejorar. A lo mejor una que otra paciente nos dice, oye, doctora, ¿sabes qué? Mi problema no es ya ni los bochornos ni las sudoraciones, es pues que tengo disminución del deseo sexual, de la libido, entonces quiero algo específicamente para eso. Y entonces ahí podemos... a lo mejor no tenemos terapia androgénica en nuestro país, no está patentada. Tenemos a lo mejor algunas otras opciones que nos pueden ayudar, pero por ejemplo los pellets, las terapias bioidénticas, la realidad es que no están patentadas, no están reguladas, no están estudiadas y como dices tú, nos vamos a ganar algunos puntos, pero la realidad es que lo que las sociedades norteamericana, europea, lo que los consensos nos dicen es que actualmente y hasta el día de hoy no hay algo que nos dé seguridad, que es lo más importante que le tenemos que dar a la paciente. Los invitamos a los defensores a que vengan y platiquen con nosotros. Oye, Ceci, por cuestiones de tiempo, porque este tema va para muchísimo más. Me gustaría hacerte una pregunta que le hacemos a todos. Y la voy a modificar. Pero la voy a modificar. Acabas de decir de 1 cada 3 en 10 años. Sí. ¿Cómo ves o cómo ves tú a las mujeres mexicanas como en esta parte de la menopausia? O sea, vamos bien, va a haber más mexicanas que quieran tomar el tratamiento, sí vamos a desmitificar ¿Cómo ves tú? El futuro de la menopausia en México. No sé si iba a decir, no se preocupe, yo lo voy a ver. No. Hagan fila con al Ceci. contrario, al contrario. Fíjate que a mí me gusta mucho y por eso agradezco mucho la invitación, pero yo trabajo en un hospital escuela.
donde tenemos muchísimos residentes estudiantes y de verdad que en cada oportunidad que tengo les hablo de esto, ¿no? De la importancia de la menopausia, de los efectos adversos a largo plazo. Creo que nos falta mucho concientizar a los médicos sobre la importancia de actualizarnos, de tener conocimientos básicos para que podamos saber pues qué es la menopausia, cómo diagnosticarla clínicamente. Es muy fácil, pero pues hacer escalas de evaluación nos puede ayudar mucho, exámenes de laboratorio quizá. Pero lo más importante es establecer tratamientos oportunos que nos permitan pues evitar las complicaciones. Creo que nos falta mucho todavía, pero estamos avanzando, ¿no? Cada vez hay más congresos de menopausias, hay más cursos, diplomados, a nivel nacional que nos permiten que el médico de primer contacto se empape de estos temas, ¿no? Sí. A mí siempre me llama la atención cuando, ya para terminar, cuando sales de una especialidad de ginecología, el recién egresado se quiere comer el mundo con la obstetricia. Sí. Sí. Y todos creen que la obstetricia va a llegar, está bien, es una buena rama muy atractiva. Pero cuando uno sale y se dedica al día a día y uno va envejeciendo en esto, te das cuenta que tu consulta va a esto. Claro. La parte hormonal. Ginecoendocrino. Sí. Desde mi punto de vista, es el futuro de la Claro, por supuesto. O sea, es donde tenemos que poner hincapié, porque aparte son pacientes difíciles, son tratamientos difíciles. Cuando una paciente no cede al medicamento, ¿qué le hago? ¿Qué opciones tengo? ¿Ya me sangró? ¿No me sangró? Entonces, ese tema interesante. Sí. Y yo sí creo que la parte de ginecología endocrina es la ciencia de la ginecología. Claro, y si tú como ginecólogo no le sabes, ¿quién más va a ser el experto en esto? Y ahora, fíjate, retomando ahí, a los que se dedican un poquito más al área de la reproducción asistida, ¿no? Yo siempre les digo, el embrión puede estar bellísimo, el más padrísimo, enorme y bonito del mundo, pero si el endometrio no está bonito, no te responde, tienes que estudiarle, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Que a lo mejor eso va a fallar, estamos hablando, pero en algún momento el útero tendrá una caducidad. Sí, claro. O sea, en algún momento existirá en donde diga el útero, no puedes embarazar a una paciente de forma fisiológica después de los 50, 55 años. Y todo lo endocrino y todo lo metabólico y todo eso, de verdad que sí, el embrión puede estar bien bonito, pero si lo endocrino y lo metabólico no está bien, perdón, pero ahí vamos a estar fallando. Estoy totalmente de acuerdo, sí. Les prometo. Se nos olvida que es como la atención como de todo, lo integral. Sí. Pero Ceci, te agradecemos mucho haber venido con nosotros, habernos platicado, habernos dado una vista diferente, o sea, desmitificar, quitar mitos, quitar tabús. Eso es parte de lo que hace este podcast, ¿no? O sea, enseñar, tratar de transmitir, apoyarnos, compartir, ¿no? Entonces, los invitamos a que sigan participando con nosotros. Y pues muchas gracias. Si hay alguien más de una sección de interés, alguien que habla de anticonceptivos, de andrología, genética, lo que sea. Sí, claro. Bienvenidos. Muchas gracias, Ceci, No, por al tomarte el contrario. tiempo. Muchísimas gracias a todos. ustedes por la invitación y aquí estamos.